Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. El día de hoy tenemos un programa especial. El expresidente de Colombia, el señor Álvaro Uribe, nos honra con su presencia. Él ha aceptado un diálogo con el Montonero y a nosotros nos parece fundamental buscar sus opiniones, sus reflexiones sobre la realidad del mundo, de América Latina, de Colombia, de Chile, del Perú, porque la realidad peruana y la realidad latinoamericana de una u otra manera está interconectada, ¿no? Lo que pasa en Colombia repercute en Perú y en Chile, y así sucesivamente. Y de alguna manera, conversando con él, nos daremos cuenta de que nuestros problemas tienen muchas similitudes con los problemas de otros países sudamericanos. En segundo lugar, vale señalar que el presidente Uribe es el político más importante del siglo XXI, por digamos, definirlo de alguna manera en Colombia. En Colombia, hablar de política significa hablar de el uribismo o el antiuribismo. Algo de eso sucede. Los últimos dos presidentes de Colombia, el señor Santos, el expresidente Santos, o el actual presidente Duque, de una u otra manera fueron elegidos con el apoyo del uribismo o del presidente Uribe, por decirlo de alguna manera. Y finalmente, vale señalar que el presidente Uribe tuvo dos periodos de gobierno en la que se consolidaron las instituciones de la República de Colombia y se produjo un crecimiento que en promedio general representó alrededor de 4 puntos o encima de los 4 puntos de crecimiento del PBI. Es decir, tenemos mucho que escuchar y aprender del presidente Uribe, a quien le decimos muy buenas tardes y le señalamos nuestro agradecimiento por aceptar este diálogo. Buenas tardes, presidente. ¿Cómo está usted? Víctor Andrés, muy buenas tardes a usted, al equipo periodístico que lo acompaña en este programa tan importante, a la ciudadanía del Perú que lo sigue. Y antes que usted avance con sus preguntas, quiero desear a todos un feliz año con la hermandad de nuestras patrias. Muchas gracias, Víctor Andrés. De igual manera, presidente, mi primera pregunta sería la siguiente, presidente. Digamos, ¿qué impresión le ha causado los sucesos en Estados Unidos, ¿no? Y esto tiene que ver de alguna manera con América Latina. Estados Unidos es la primera república de la modernidad por excelencia. Y vimos una turba que ingresa al Capitolio, al recinto del Senado, la Cámara de Representantes, pero para que la historia sea completa, en noviembre pasado, las turbas de Antifa y Black Lives Matter tomaron las calles de Estados Unidos. El orden público se desbordó, se intentaron destruir las estatuas de los padres fundadores y se cuestionaron las bases de la propia República de Estados Unidos. ¿Qué reflexión le merece lo que está pasando en Estados Unidos, presidente, digamos, para ingresar a nuestra conversación sobre América Latina? Gracias, Víctor Andrés. Estados Unidos ha sido un faro desde su constitución, que antecedió a la Revolución Francesa. Muchos de los líderes democráticos de nuestros países han tenido en la historia democrática de los Estados Unidos grandes motivos de inspiración. Refirámonos a dos temas, a la violencia y a lo que sigue. Toda violencia es rechazada. Ponerle matices ideológicos a las expresiones violentas para ser con unos indulgentes y con otros actores de esas expresiones severos es muy grave. Frente a cualquier expresión violenta hay que tener toda la severidad. Ojalá veamos ese ejemplo en los Estados Unidos. Colombia ha sufrido mucho eso. Aquí en el año 85, una guerrilla con financiación del narcotráfico se tomó el Palacio de Justicia y asesinó a los magistrados. Entonces, todas estas expresiones de violencia en Estados Unidos de la mayor gravedad. Diría yo que hay que sancionarlas sin atenuantes y sin agravantes ideológicos. Simplemente examinar la conducta violenta para imponer la sanción, despojarse del tema ideológico político.
¿Qué sigue en los Estados Unidos? Para el interior de los Estados Unidos, ojalá unos acuerdos para restañar cualquier fractura a su democracia. Para nuestra América Latina, ojalá una política bipartidista en los Estados Unidos, estimado Víctor Andrés. Digamos, un último tema, un último punto sobre este tema. ¿Usted cree que el Partido Demócrata y el Partido Republicano, los grandes constructores de esta república moderna, de este faro, como lo ha llamado usted, sean capaces de alejarse de sus extremos, tanto de sus extremos izquierdos, de su extremo derecho, y construir un acuerdo para relanzar la institucionalidad de esta primera gran república de la modernidad, como lo hicieron después de la Guerra de Secesión? ¿O cree que esta idea de que Estados Unidos se está un poco latinoamericanizando en el sentido de la confrontación, la polaridad, se va a imponer? ¿Cuál es su apreciación, una apreciación al respecto, presidente? Yo tengo fe que haya una gran reflexión en los Estados Unidos y que, como en otros momentos, logren un acuerdo sobre lo fundamental. Si van a tener discusiones del medio ambiente, discusiones de energía, si van a tener discusiones de impuestos, pues todo eso es entendible y por eso hay pluralismo. Pero en aquello de la política internacional debería haber un consenso. Frente a América Latina, un consenso bipartidista. Y en aquello de restañar heridas para que la democracia opere tranquilamente, tienen que lograr un consenso, Víctor Andrés. Presidente, digamos, lo que ahora le quería plantear es una mirada panorámica a América Latina y sobre todo a Sudamérica. El caso de Chile es francamente paradojal. Es el país con el ingreso per cápita más alto, es el país que ha reducido la mayor cantidad de pobreza en América Latina. Digamos, antes de la pandemia, menos de 10% en pobreza. Es un país constituido básicamente por clases medias. Pero sin embargo, Chile, de alguna manera, ha decidido cancelar el marco constitucional y el marco legal que le permitió llegar a ese momento, es decir, va hacia una nueva constituyente, como lo han hecho los otros países sudamericanos que han enrumbado hacia el chavismo. Y de alguna manera la influencia de las propuestas colectivistas comunistas son muy intensas. Pero este tipo de situaciones se presentan en Bolivia, se presentan en Perú, incluso en Colombia. ¿Cómo describiría qué está pasando en América Latina y en América del Sur como expresidente? ¿Cuál es su apreciación? Déjenme hablar de Chile para no generalizar. Diría yo que Chile nos deja una lección. Por bien que vaya un país, si se llega a un momento en el cual la clase media se estanca, pero observa que los sectores de mayor ingreso avanzan, se crean resentimientos. Y esos resentimientos pueden tener cualquier clase de expresión. Olvidémonos ya de analizar el pasado. Estamos frente a un hecho. Chile elegirá este año una asamblea constituyente. Una de las críticas que se hizo a la anterior constitución, a la que van a sustituir, es que se le daba un papel subsidiario al Estado. Hay dos opciones ahora. O que se imponga un sector que quiere llegar a aproximarse a la ideal de Estado totalitario, o que se imponga un concepto equilibrado. Lo mejor para Chile, creo que lo mejor para América Latina, es que en Chile se imponga un concepto equilibrado. Si le van a dar más participación al Estado para las políticas sociales, como Estado que reglamente,
que supervise, que participe en la ejecución, que eso no sea eliminando al sector privado. Que esa participación que le quieran dar al Estado, si bien mejore la posibilidad del Estado para intervenir en las políticas sociales, no afecte al sector privado. Porque algo que yo sí pienso como un elemento de doctrina política común para América Latina, todos nuestros países necesitan una convergencia de tres elementos. Tienen que ser países seguros, con valores democráticos, con libertades. Y la seguridad es un tema físico, la seguridad es un tema legal, la seguridad es un tema político. Un discurso político de un gobernante hostil al sector privado lo ahuyenta, empobrece al país. El segundo elemento de esa convergencia es la empresa privada. Si en la empresa privada vigorosa no resolvemos los problemas, ni los problemas de pobreza, ni los problemas de la clase media. La empresa privada es factor de generación de ingresos y de oportunidades para hacer política social, que a su vez esa política social es legitimadora de la empresa privada. Mire, ¿qué pasó en Venezuela? Ellos dijeron que iban a eliminar la pobreza y como se dedicaron a expropiar la empresa privada, a asfixiar la empresa privada, se quedaron sin empresa privada que generara ingresos. Y entonces llevaron la pobreza de Venezuela del 40 al 90. ¿Qué desea uno para Chile, para América Latina? Ese equilibrio entre el gran impulso a la iniciativa privada, a la creatividad privada y las políticas sociales, polos mutuamente dependientes. Ojalá eso se viera expresado este año, que van a elegir la constituyente chilena. Ahora, digamos, cuando usted habla del papel del sector privado, siempre hay que recordar que generalmente los proyectos autoritarios que logran destruir el sector privado son los proyectos que se perpetúan en el poder. ¿A qué viene esta reflexión? El sector privado en realidad no solamente es una fuente de crecimiento, de reducción de pobreza, sino que también es una fuente de contrapeso de poder. Cuando el Estado controla la economía, el Estado, el partido, la nomenclatura, el caudillo, generalmente concentra el poder y se perpetúa en él. Bueno, es lo que ha pasado en Venezuela. Ustedes en Colombia viven muy de cerca la realidad de Venezuela por los problemas en la frontera. ¿Usted diría que Venezuela, el día de hoy, por ejemplo, es una Cuba continental? Es decir, la Cuba, el modelo de la isla, finalmente se ha replicado y consolidado en Venezuela. ¿Se podría hacer una afirmación tan categórica de ese tipo, presidente? Por supuesto, pero voy a referirme en este segmento a los dos temas que usted trajo. Primero al último, la similitud Venezuela-Cuba. Y después al tema con el cual usted inició este segmento, el tema del sector privado como factor para contrarrestar los abusos del Estado. Claro, cualquier diferencia que tenga Venezuela con Cuba es porque aquella revolución cubana se instaló en 1959. La de Venezuela se instaló en el 98-99 y también ha tenido un factor que le ha peleado, que son las redes sociales, lo que nunca tuvo la ciudadanía disidente en Cuba. Pero yo diría que hay equivalencias. Primero, eliminaron las libertades. Segundo, Cuba expropió toda la empresa privada. Venezuela, la que no ha expropiado, la ha asfixiado. Tercero, en Cuba, yo recuerdo los discursos de Fidel Castro criticando, y a mi juventud le gustaba, y a mí me llamaba la atención, el consumismo norteamericano, la economía del derroche.
pero por combatir el consumismo lo que hicieron fue aplicar el marxismo y expropiar toda la empresa privada y condenar a 3 generaciones de cubanos a la pobreza. Trataron de deslumbrarnos con la educación y la salud. Y lo que han hecho en eso es muy superficial. Y ahora Venezuela ha llegado a lo que yo llamo la fase plena del comunismo. Estas últimas elecciones de Venezuela llegaron a esa fase plena, a la plenitud comunista, porque crearon todas las condiciones de hecho. En Cuba fue de derecho y de fuerza, en Venezuela de hecho y de fuerza, para que la única participación efectiva en este proceso electoral fuera del partido único, del partido de gobierno. Entonces ahí llegaron a la plenitud política del comunismo, con esa eliminación de cualquier reminiscencia de pluralismo. Pero usted empezó este segmento con otro tema. El sector privado como factor para contrarrestar los abusos del Estado. Yo llamaría la atención que el factor para contrarrestar esos abusos no es el sector privado entendido en el sentido tradicional, el empresarismo, los propietarios. Hay que avanzar más. Hay que poner del lado del sector privado empresarios de todos los tamaños, trabajadores de empresas de todos los tamaños. Por eso se necesita una relación fraterna que los una. Entonces, una economía fraterna que presente esa gran alianza de todos los factores de producción efectivamente puede contrarrestar los abusos del Estado. Una economía sin fraternidad en las relaciones económicas y sociales es una economía en la cual el empresariado se debilita y es incapaz de contrarrestar los abusos del Estado. Si yo le pediría, presidente, una proyección sobre el futuro de Venezuela, es decir, ¿usted cree que la oposición va a ser capaz de recuperar la democracia o está demasiado frágil? ¿O finalmente usted cree que al final la tragedia humanitaria de Venezuela va a ser tan grave que va a obligar a una respuesta del mundo global? ¿Cómo ve usted, digamos, porque lo de Venezuela no es Cuba, es en realidad una Cuba continental, por definirlo de alguna manera, es demasiado grande, demasiado problema para América del Sur y América Latina? ¿Cómo ve el futuro de Venezuela, la salida de Venezuela? Soy gran admirador de la oposición de Venezuela. Aplaudo la valentía de María Corina Machado, de Leopoldo López, de todos ellos, del exalcalde Ledesma. Pero soy muy escéptico sobre el futuro de Venezuela. Me ha dado la sensación que esa dictadura está estabilizada. Todos los intentos que se han hecho, el último, el Grupo de Lima, han sido intentos ineficaces. ¿Y qué considero yo que confluye para que esa tiranía esté estabilizada? Todavía tienen algo de petróleo. Tienen mucho petróleo, pero todavía producen algo. Porque es el país con las segundas reservas en el mundo. Se compite con Arabia Saudita sobre cantidad de reservas de petróleo. Pero el deterioro de su aparato productivo ha llevado a que produzcan poco. Sin embargo, logran conseguir un mínimo vital para la ciudadanía que permanece allí. Esto es un trocito de pan para dar un alivio de 2 minutos a la pobreza extrema. Segundo, se me han beneficiado el narcotráfico. Ayer el presidente de Colombia denunciaba como un bandido que yo no sé si lo dieron de baja o lo capturaron aquí en Colombia, era socio del narcotráfico de la cúpula militar de Venezuela.
Tercero, han dolarizado esa economía. De hecho, usted va a la frontera colombo-venezolana y ya no encuentra transacciones en la vieja moneda venezolana, en bolívar, sino en dólares. ¿De dónde salen esos dólares? De el poquito de petróleo que venden, del narcotráfico y fundamentalmente de remesas de los venezolanos que viven en el extranjero a sus familiares en Venezuela. Entonces eso en alguna forma los ha salvado, una dolarización de hecho. Han conseguido que el aparato militar, en lugar de defender la democracia, que todavía aparece formalmente en su constitución, sea el soporte de la dictadura. Y eso hizo fracasar el buen intento de Guaidó, cuyos esfuerzos aplaudimos. ¿Y cómo lograron eso? Sobornando a los militares. El régimen que subió en el 98 con Chávez siempre habló de eliminar la corrupción y lo que hizo fue entregarle el monopolio de los negocios corruptos a la alta cúpula militar. Con eso la ha sobornado. Entonces estos factores me hacen pensar a mí que estamos ante una dictadura estabilizada. Un gran peligro para nuestros países, especialmente para Colombia, con 2.216 kilómetros de frontera, un alto porcentaje muy viva, y para los Estados Unidos. Yo diría que con esto termino, después de la crisis de los misiles, cuando Estados Unidos tuvo aquella amenaza de Unión Soviética, que instaló los misiles nucleares en Cuba. Estados Unidos no había tenido una amenaza cerca. Hoy la tiene en Venezuela. Aquella de Cuba fue en la Guerra Fría, de amenaza de guerra convencional nuclear. Esta amenaza es una amenaza de terrorismo, porque Venezuela hospeda a grupos terroristas de muchas partes del mundo, ricos, que manejan grandes rentas de negocios ilegales y que todos son enemigos de los Estados Unidos. Veo con mucha preocupación el panorama. No obstante, mi aplauso al valor civil de la oposición venezolana. Ahora, el problema venezolano afecta directamente a Colombia, sobre todo, luego, ahora sí se puede afirmar categóricamente, luego del evidente fracaso del acuerdo de paz que impulsó el presidente Santos. Si no estoy mal informado, la FARC sigue siendo el segundo ejército de Colombia, es decir, hay zonas controladas militarmente. Y el proceso de paz, digamos, no ha permitido construir una Colombia pacificada, no ha permitido organizar una república en los estándares normales y tradicionales. ¿Qué me puede comentar al respecto, presidente? Pues déjenme entonces hacer estos comentarios de Colombia. Hay dos factores: la herencia del proceso Santos y la pandemia. Voy a hablar de la herencia del proceso Santos con la menor subjetividad. Santos en el 2012-2013 logró grandes éxitos. Había trabajado esos primeros 2-3 años con las políticas que lo eligieron. Y había llegado a 42.000 hectáreas de droga, un récord por lo bajo, a un crecimiento de la inversión extranjera fenomenal, a un crecimiento de la economía de Colombia fenomenal, a una gran reducción del empleo y del desempleo, y había seguido la reducción de la pobreza. Pero todo ese acuerdo con la FARC llevó a que se pasara de 42.000 hectáreas de coca a 209.000. Y esa impunidad total ha mostrado que es enemiga de la paz, porque la FARC hoy tiene 4.000 personas en armas que llaman disidentes. No son cifras mías, son cifras en las cuales coinciden unas
vertientes y otras contrarias en Colombia. El ELN, que era una guerrilla bastante disminuida, está muy grande. Lo mismo las bandas criminales. Todo esto ha afectado los esfuerzos del presidente Duque, que son muy grandes. Y viene la pandemia. La economía colombiana hace un año, en enero y febrero, iba volando. Excelente. Las reformas que había hecho el presidente Duque. La pandemia la afectó. Yo creo que tenemos que pensar en Colombia este año en urgente la vacunación contra el COVID. El sistema de salud de Colombia ha mejorado mucho. El gobierno Duque ha hecho un esfuerzo con éxitos. Ojalá se llegue a la vacunación. 2, mantener una política de seguridad y pensar todo lo que hay que hacer para que en este año y medio que le queda al presidente Duque pueda avanzar más. Y 3, una política económica de gran apoyo a la empresa privada que produzca con la política social una nueva tendencia de reducción de la pobreza. Si usted me preguntara un reto para Colombia este año, en defensa de nuestra democracia, una nueva tendencia de reducción de la pobreza. Entonces, en eso estamos trabajando conceptualmente. Y nosotros que apoyamos al presidente Duque, queremos que eso ocurra este año. Y estamos buscando que ese sea un propósito unánime de nuestro partido y de partidos afines. Ahora, presidente, digamos, esas son las condiciones que usted ha mencionado, son las condiciones de la consolidación de la democracia colombiana, de la República Colombiana, diría usted, porque de alguna manera Colombia, en menos intensidad, pero de alguna manera Colombia también participa de los problemas políticos, ideológicos y culturales que están atravesando América del Sur. En Colombia, por ejemplo, digamos, la polarización política se da entre, y no es porque usted presente acá, usted presidente, pero esa es la sociología colombiana, entre el uribismo y el anti-uribismo, o lo que podría llamarse entre una centro-derecha pro-mercado, pro-instituciones, y una centro-izquierda anti-mercado que relativiza el papel del sector privado y que mira con buenos ojos las experiencias chavistas venezolanas. Eso es lo que también pasa en Colombia, pero eso sucede en Chile, sucede en Bolivia, en Ecuador, en Perú, ¿no es cierto? ¿Usted cree que Colombia, con estas condiciones, logra consolidar su proceso o hay en Colombia como en América del Sur la necesidad de un gran esfuerzo ideológico para entender una ofensiva ideológica, cultural, política que los sectores colectivistas neomarxistas han lanzado en las últimas décadas en diversos temas: medio ambiente, género, derechos humanos, consumidores versus empresas? En fin, ¿qué me diría al respecto, presidente, como tramo final de este interesante diálogo, de esta interesante reflexión? Víctor Andrés, yo diría que usted puso el tema en su lugar. Es el neocomunismo versus la democracia. Yo no creo que sean matices de derecha o izquierda. Yo particularmente los tengo superados. Colombia tiene un grave desafío, un grave riesgo para las elecciones del 22. Y hay que enfrentarlo con un año de gobierno y realizaciones excelentes este año 21 que empieza, para poder tener un prestigio de opinión que permita que en el resultado político del año 22 se defiendan nuestros valores democráticos. No hay duda. Por eso esas 3 prioridades que les señalé: vacunación, seguridad y una política económica con gran confianza del sector privado, que nos permita mostrar una política social de verdad con una nueva tendencia de reducción de la pobreza. Seguramente se van a necesitar algo de impuestos, pero ahorro. Este país entre el año 2010 y el año 2018 creció mucho la burocracia, el gasto público.
Nosotros decimos hay que tener menos Estado burocrático, menos gastos en el Estado y más política social. O sea que para nosotros es muy importante el ahorro en el gasto público para poder trasladar recursos que van a la política social. El tema centro-derecha, centro-izquierda. Yo creo que alrededor de los valores democráticos no hay contradicciones antagónicas. La contradicción antagónica se presenta con los neocomunistas que nunca se presentan como son. Ellos siempre se disfrazan de demócratas. Y las verdaderas tendencias democráticas. Miren, el mundo conoció mi política de seguridad. Yo no voy a Colombia convertida en un paraíso, pero esa política sirvió y fue democrática. Pero el mundo no conoció, o poco conoció, que además eso iba acompañado de una política de confianza e inversión privada y de una política social. Nosotros, usted contaba que el promedio de crecimiento de esos años fue del 4,4, 4,5. Pero es que eso también hay que depurarlo. Nosotros empezamos con una economía postrada. Recuperar una tendencia de crecimiento nos demoró mucho. Y cuando habíamos llegado a crecimientos cercanos al 7, vino la crisis internacional, que empezó con Lehman Brothers. Sin embargo, ese año que cayeron tanto las economías de México, Brasil y Chile, Colombia, que había tenido crecimientos del 1,7, bajó todavía un crecimiento positivo del 1,9, pero el año siguiente ya estaba en el 4,4, 4,6. Esas dos circunstancias, la crisis que había al inicio y la crisis financiera internacional, nos impidió a nosotros tener unos crecimientos promedios del 6. Pero hay otro factor muy importante, Víctor Andrés, la reducción de la pobreza. Colombia entre el año 2001 y el año 2013 bajó la pobreza del 52 al 27. Y hubo los primeros asomos de empezar a corregir el coeficiente Gini de distribución del ingreso. O sea que era una política democrática integral. Yo diría que una política democrática hoy tiene que ser una política de libertades, seguridad con libertades, una gran confianza a la inversión privada, una gran promoción de la inversión privada y el validador, la política social. Y entonces vienen las políticas de género, el tema del aborto, el tema ambiental. Hoy no puede haber política económica sin política ambiental. Ese es un patrimonio, esa es una exigencia del planeta. Eso no es un tema ideológico. Entonces, nosotros, ¿cómo no vamos a proteger en Colombia los recursos ambientales? Un país que todavía tiene más de un 50% de su territorio en selva primaria. O ustedes en el Perú. Yo creo que el Perú, después de Brasil, es el segundo país amazónico. Y Bolivia puede ser el tercero. Yo creo que el tercero se lo disputan entre Bolivia y Colombia. Entonces, todo eso. Ahora, los otros son unos temas más de la intimidad moral e individual que de la agenda política. Por eso hay que ser muy cuidadoso este año. Yo he tenido mucha animadversión de sectores que no discuten conmigo. Primero, he procurado, si usted sigue en mis redes, dedicarme exclusivamente a la discusión conceptual, propositiva, independientemente de los problemas judiciales que reconozco y que enfrento. Voy a seguir en eso, sin dejarme entretener en las refriegas personales, en el tema propositivo. Y voy a ver este año cómo a través de estas plataformas puedo participar en debates con estudiantes y profesores en muchas universidades colombianas. Vamos a hacer esa tarea con la ayuda de Dios, estimado Víctor Andrés. Digamos, para terminar, presidente, el futuro del expresidente Uribe, el expresidente de Colombia, está en el debate intelectual. Usted, digamos, como parte de su estrategia de defensa judicial, también renunció al Senado y de alguna manera algunos interpretaron que era su retiro de la política.
Cuéntenos sobre su futuro, presidente. Hombre, de cualquier lugar yo tengo que seguir en la batalla. Llevo muchos años dedicado a promover nuevos dirigentes, nuevos liderazgos. A mí me interesa más la siembra fértil de estas tesis democráticas que mi ambición personal. Mis ambiciones personales están canceladas, pero desde antes de mi retiro del Senado. Lo que sí quiero es seguir en la lucha ideológica, en la lucha política en el sentido conceptual, en la lucha por países con libertades, con seguridad democrática, con mucha promoción de la empresa privada, de las políticas sociales. Ahí cabe el tema ambiental, un gran liderazgo del tema educativo, de la promoción de la ciencia, etc. O sea que en eso hay que seguir permanentemente. Yo creo que eso es más importante que mis accidentes de la llegada al Senado, el retiro del Senado, de que fui elegido en 2 ocasiones presidente de Colombia. Todo el énfasis lo hago hoy en esa parte conceptual. Yo llamo la defensa de la competitividad democrática. Muy bien, presidente. Infinitamente agradecido por este revelador diálogo. Les tenemos nuestro agradecimiento y que esto sea el inicio de una serie de conversaciones que se pueda tener más adelante. La voz del expresidente Uribe, el expresidente de Colombia, necesita ser escuchada en América Latina, porque de alguna manera fue el líder nato de la lucha contra el narcoterrorismo de las FARC, ¿no? Esta amenaza, una amenaza real para América del Sur y América Latina. Muchas gracias, presidente. Víctor Andrés, muchas gracias. Lo felicito por hacer ese periodismo de análisis profundos. Y de nuevo, feliz año a usted, a su equipo periodístico y a todas las personas que siguen su programa en la hermana nación peruana. Muchos éxitos. De igual manera, presidente. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición muy especial, honrados con la presencia del presidente Uribe, de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.